Muy buen día, estimados estudiantes. Mi nombre es Rubén Darío Cárdenas Espinosa y tengo el gusto de compartir con ustedes estos conceptos básicos de circuitos eléctricos. En especial nos vamos a enfocar a las magnitudes eléctricas y leyes básicas. El objetivo entonces es brindar claridad acerca de los conceptos básicos de circuitos eléctricos, más que todo magnitudes eléctricas y leyes básicas. La agenda propuesta está dada por saludo inicial, magnitudes eléctricas, leyes básicas, análisis de circuitos eléctricos y riesgos eléctricos. Entonces vamos a partir del concepto de magnitudes eléctricas. Una magnitud es todo aquello que se puede medir. Las magnitudes eléctricas entonces las podemos definir en categorías. Una de las magnitudes fundamentales como son la corriente, la tensión, la resistencia y la potencia. Unas leyes eléctricas que están definidas por la ley de Ohm y ley de Watt. Unos tipos de circuitos que son circuito en serie y circuito en paralelo, y otro enfoque de análisis de circuitos que es el análisis de los circuitos residenciales, más que todo circuitos eléctricos para la electricidad. Dentro de las magnitudes eléctricas debemos tener en cuenta que cada magnitud tiene una definición, una unidad de medida, una abreviatura, un instrumento de medición con el cual podemos medir y una representación matemática. La corriente es la cantidad de electrones en un circuito. La corriente se denota por la fuerza que tiene. Su unidad de medida es el amperio y su abreviatura es la letra A mayúscula. Se mide con el amperímetro y su representación matemática va a ser con la letra I. La tensión se conoce también como voltaje o diferencia de potencial. Es la fuerza de desplazamiento de los electrones. Su unidad de medida es el voltio, se representa con la letra V mayúscula. Se mide con el voltímetro y la representación matemática es con la letra V mayúscula. La resistencia es la oposición al paso de los electrones o al paso de la corriente. Su unidad de medida es el ohmio, se representa como si fuera una herradura, ese es el símbolo de ohmio, se mide con el ómetro y su representación matemática es la letra R mayúscula. Potencia es la capacidad para realizar un trabajo. Su unidad de medida es el vatio, la abreviatura es W de watts del inglés y se mide con el vatímetro, su representación matemática es con la letra P mayúscula. Y la frecuencia son los ciclos de la corriente por segundo. Su unidad de medida es el hertz, su abreviatura es H mayúscula con Z minúscula. El instrumento de medición a través del cual lo podemos observar es el osciloscopio y su representación matemática es la letra F minúscula. Encontramos en los conceptos básicos de circuitos eléctricos dos leyes básicas fundamentales. Una, la ley de Ohm. La ley de Ohm se representa por la relación entre voltaje y corriente. Aquí les voy a explicar desde la forma como yo lo entiendo, haciendo la analogía con un sistema hidráulico. Entonces vemos que en un sistema hidráulico llega el agua que va circulando. Para que circule debe haber una fuerza, hay algo que lo causa. Entonces tenemos el caudal o la corriente o intensidad. Pero lo que nos limita ese paso, que nos permite que vaya o no, es la oposición, que lo representamos con una llave. Si no hay oposición, es decir, si la llave está totalmente abierta, circula y fluye con toda la fuerza. Pero a medida que voy cerrando la llave, se va disminuyendo esa fuerza y se va disminuyendo el paso de ese caudal. Pero para esto pues debemos de tener una fuente, generalmente es generador o tensión para la parte eléctrica, que aquí sería la fuente de agua. Y nos produce un efecto que sería la diferencia de tensión, cuando conocemos la diferencia de potencia, que sería el voltaje. Entonces yo entiendo que el efecto es la relación entre la causa por la oposición, y si lo cambiamos, el efecto es V de voltaje, la causa es I, que es de la corriente, y la posición R de resistencia, tenemos la ley de Ohm. Aquí la vemos relacionada en el triángulo. En el triángulo entonces observamos que en la cima tenemos el voltaje y abajito en el mismo nivel tenemos la corriente y la resistencia. Entonces si yo quiero determinar el voltaje, tapo la letra V y me quedan abajo I y R, entonces las multiplico. Ahí tendría el cálculo del voltaje. Si quiero despejar la corriente, entonces tapo la I y me queda arriba el voltaje y abajo en el denominador la resistencia y ya tendría el cálculo para la corriente.
Y para calcular la resistencia, tapo la R y me queda arriba la letra V, en el denominador la letra I de corriente, y ya tengo el cálculo para esa resistencia. La ley de Watt, entonces trabajamos con la potencia, que es una unidad de trabajo, y que es el producto del voltaje por la corriente. Aquí vemos en este triángulo, en la relación, entonces cómo podemos representar la potencia en términos de voltaje por corriente, o si hacemos el reemplazo respectivo de combinando la ley de Ohm, podría determinarse por el voltaje al cuadrado sobre la resistencia o la corriente al cuadrado por la resistencia. Y así sucesivamente podría ver y tener la relación si tengo el voltaje, para el voltaje, el cálculo de I por R o potencia sobre corriente o la raíz cuadrada de potencia por resistencia. Lo mismo, la intensidad de la corriente es como la puedo calcular teniendo la potencia y dividiéndola entre el voltaje, o teniendo el voltaje y dividiéndolo entre la resistencia, o la raíz cuadrada de la potencia sobre la resistencia. Y la resistencia la puedo calcular teniendo en cuenta el voltaje dividido entre la corriente, o la potencia dividida entre la corriente al cuadrado, o el voltaje al cuadrado dividido entre la potencia. Entonces son las varias formas matemáticas como puedo calcular estas variables y cómo se relacionan estas dos leyes básicas. Tenemos otro concepto que tiene que ver con la carga eléctrica. La carga eléctrica es una propiedad de la materia que permite cuantificar la pérdida o ganancia de electrones. La unidad de medida es el coulomb o colombio. Un coulomb se representa por la letra C, es la carga de 6.24 por 18 electrones, o sea 10 elevado a la 18 electrones, o la carga de un electrón, que es la carga negativa de 1.6021 por 10 a la menos 19. Aquí entonces encontramos la ley de Coulomb, se define, entonces se señala por la fuerza de Newton, con que dos cargas eléctricas, una Q mayúscula y otra Q minúscula, Coulomb, se atraen o se repelen, y es proporcional al producto de las mismas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, dada la distancia como la R minúscula, medida en metros, que la separa. Entonces podemos calcular la fuerza, que es igual a esa K por el producto de las dos Q mayúscula y Q minúscula, dividido entre R al cuadrado. Aquí entonces lo estamos observando, entonces donde tenemos que la constante K es relacionada con la constante permitividad o constante dieléctrica del vacío, representada como E0 mediante K igual a 1 sobre 4pi por E0. Por lo tanto se puede escribir que la fuerza está dada por 1 de entre 4pi E0 por el producto de las dos cargas sobre ese radio al cuadrado. Entonces tenemos un amperio, también se puede definir como un coulomb sobre segundo, o un amperio colombios sobre segundo. Entonces aquí tenemos los conceptos de hay fuerza, que la fuerza se mide en newtons. El newton consiste en si coges algo que pesa 1 kilogramo, este peso ejercerá en la Tierra una fuerza de 9.8 newtons. Es 9.8 por la fuerza de la gravedad. Redondeando diremos que 1 kilogramo son 10 newtons. Así que cuando empujamos con nuestros brazos el equivalente a 5 kilogramos, estamos ejerciendo una fuerza de 50 newtons. Aquí vemos por ejemplo este ejercicio. Dos cargas eléctricas, Q1 de igual a más 5 microcoulombios y Q2 igual a menos 4 microcoulombios, están separadas a una distancia de 1 metro. Hallar la magnitud de las fuerzas eléctricas atractivas entre dichas. Dos cargas eléctricas Q1, entonces igual a 5 microcoulombios y Q2 a menos 4 microcoulombios, que están separadas a una distancia de 1 metro, debemos hallar la magnitud de fuerzas eléctricas atractivas entre ellas. La magnitud entonces de la fuerza eléctrica que cada carga ejerce sobre la otra, como lo vemos en la gráfica, la podemos calcular entonces con las fórmulas que acabamos de ver. Fuerza es igual a K por el producto de las cargas sobre R cuadrado. Entonces reemplazamos la K por 9 por 10 a la 9 newtons por metro cuadrado sobre coulomb al cuadrado por
5 por 10 a la menos 6 colombios por 4 por 10 a la menos 6 colombios dividido entre un metro cuadrado, y ese producto nos va a dar 0.18 newton. Ahí ya tenemos. Entonces recordemos lo que hemos visto. Entonces hay magnitudes eléctricas, unas donde relacionamos los voltajes, la tensión o diferencia de potencial, la intensidad o corriente, la resistencia, y todo eso es lo que nos relaciona la ley de Ohm, que equivale que voltaje es igual al producto de la corriente y la resistencia. Pero ¿qué es la corriente eléctrica? Lo que conocemos como corriente eléctrica no es otra cosa que la circulación de cargas o electrones a través de un circuito eléctrico cerrado, que se mueven siempre del polo negativo al polo positivo de la fuente de suministro de fuerza electromotriz. La unidad de medida es el amperio, que sería igual a colombios sobre segundos. ¿Qué es voltaje? El voltaje tiene diferentes formas de llamarse, como por ejemplo diferencia de potencial o tensión. El voltaje vendría a ser la diferencia que hay entre dos puntos en el potencial eléctrico. El potencial eléctrico es el trabajo que se debe realizar para poder trasladar un sistema de carga positiva desde un lugar a otro. Es la energía necesaria para atraer una carga. Entonces vemos que voltaje es igual al producto de julios sobre colombios para tener la unidad de voltios, como vemos aquí. Resistividad o resistencia eléctrica específica de un determinado material se designa por la letra griega Rho en minúscula, P, y se mide en ohmios por metro. Entonces la resistividad entonces relaciona ese coeficiente de resistividad por la longitud dividido entre la superficie. Entonces ya ahí con eso tenemos el cálculo de la resistencia. La conductividad es la inversa de la resistividad, o sea, el inverso de la resistencia. Por lo tanto, su unidad de medida es el siemens por metro o el ohmio a la menos 1 por m a la menos 1. Se representa con la letra G, 1 sobre R. El valor de la conductancia G de un material se indica en siemens y se identifica con la letra S. Un siemens equivale al inverso de un ohmio, o sea, ohmio a la menos 1. Aquí entonces vamos a tener unos ejercicios resueltos de corriente eléctrica, teniendo sus elementos de cargas. Por la sección transversal de un alambre pasan 10 colombios en 4 segundos. Si deseamos calcular la intensidad de la corriente eléctrica, entonces hacemos el planteo, tenemos la carga de 10 colombios, el tiempo de 4 segundos, necesitamos calcular la corriente y sabemos que la corriente es carga sobre tiempo, o sea, 10 colombios sobre 4 segundos me da 2.5 amperios. El segundo problema nos muestra la intensidad de corriente que atraviesa un conductor de 5 amperios. Debemos calcular la carga que pasa por su sección transversal en 2 segundos. Hacemos el planteo y tengo la corriente 5 amperios, al tiempo 2 segundos hay que calcular la carga. Entonces carga, la despejo de la fórmula anterior de corriente es igual a carga sobre tiempo, entonces carga sería igual al producto de la corriente por el tiempo, entonces 5 amperios por 2 segundos daría 10 colombios. El problema 3 nos presenta que un conductor tiene una resistencia de 4 ohmios. Calcular la diferencia de potencial de sus extremos cuando lo atraviesa a una intensidad de 2 amperios. Entonces el planteo, resistencia de 4 ohmios, corriente de 2 amperios, calcular el voltaje. Voltaje es igual a I por R, entonces es igual a 2 amperios por 4 ohmios, me da 8. El problema 4, entonces vemos que en los extremos de un conductor hay una diferencia de potencial de 20 voltios. Cuando lo atraviesa una corriente de 4 amperios, debemos calcular la resistencia. Entonces voltaje es igual a 20 voltios, la corriente es igual a 4 amperios, la resistencia, entonces tenemos la ley de Ohm que voltaje es igual a I por R. R sería igual a voltaje sobre corriente, o sea, 20 voltios sobre 4 amperios, eso nos da 5 ohms. En el quinto problema estamos viendo que un conductor tiene una longitud de 4 metros y una sección de 2 milímetros cuadrados. Calcular su resistencia si su coeficiente de resistividad es 0.017 ohmios por milímetro cuadrado sobre metro. Entonces tenemos la longitud que es 4 metros, tenemos la otra medida que nos dan es el espacio que es igual a 2 milímetros cuadrados, la constante que es 0.017 ohmios por milímetros cuadrados sobre metros. Vamos a calcular la resistencia, entonces aplicamos la fórmula, reemplazamos los valores y esto nos da
0.034 ohmios. El problema 6. Entonces el coeficiente de resistividad de un conductor de 0.02 ohmios por milímetro al cuadrado sobre metro y su longitud de 50 metros, calcular su sección, si su resistividad es 10 ohmios. Entonces partimos de la fórmula, tenemos el planteo de cada uno de los parámetros y lo que vamos a hacer el cálculo respectivo. Aquí estamos viendo la fórmula, entonces la fórmula al hacer el reemplazo respectivo me da 0.01 milímetro cuadrado. Y el problema 7 nos dice que un conductor de 800 metros tiene una resistencia de 40 ohmios y una sección de 2 milímetros cuadrados. Calcular su resistencia específica. L es 800 metros, R es 40 ohmios, S es igual a 2 milímetros cuadrados. Debemos calcular la constante, reemplazamos las fórmulas y con los valores me da ese valor de 0.1 ohmio por milímetro cuadrado. El problema 8, un conductor de 600 metros de longitud tiene una resistencia de 20 ohmios y una resistividad de 0.02 ohmios por milímetro cuadrado sobre metro. Calcular el diámetro del conductor. Hacemos el planteo donde tenemos los parámetros. L igual a 600, R igual a 20 ohmios, la constante 0.02 ohmios por el milímetro cuadrado sobre metro. Reemplazamos de la fórmula y hacemos los cálculos respectivos. También determinamos el diámetro a partir de la fórmula, despejando, y nos da que el diámetro del conductor es de 0.874 milímetros. En el problema 9 encontramos un conductor de 50 metros de longitud y una resistencia de 10 ohmios con un radio de 1 milímetro. Calcular su coeficiente de resistividad. Hacemos el planteo con los parámetros de L de 50 metros, R de 10 ohmios, radio de 1 milímetro. Calcular el coeficiente de resistividad, tenemos la fórmula, reemplazamos valores y aquí al reemplazar los valores vemos que entonces nos da 0.628 ohmios por milímetro cuadrado. Vamos a recordar entonces algunos conceptos de los que acabamos de ver. Esos eran los conceptos teniendo en cuenta el punto de vista de la carga eléctrica. Otra parte de verla entonces a partir simplemente de la ley de Ohm. Entonces una resistencia o resistor es un elemento que causa oposición al paso de la corriente. Su unidad de medida es el ohmio. Entonces aquí estamos viendo en la gráfica el ejemplo con un ohmmetro midiendo la resistividad de un flyback. Un flyback es como un elemento que eleva el voltaje en los televisores de tubos de rayos catódicos. Tienen unas bobinas de entrada y una de salida. Entonces donde vemos la chupa, entonces vemos esa resistividad que hay entre esos terminales. Aquí entonces en la corriente, que es el flujo de electrones que atraviesa un material, la unidad de medición es el amperio, se representa por la letra A mayúscula. Entonces aquí estamos observando cómo para medir corriente tendríamos que abrir el circuito, o sea, no se puede colocar frente al componente, hay que abrirlo, porque eso nos causaría un cortocircuito y se dañaría el fusible del equipo. Entonces se abre el circuito, entonces en este caso si quiero ver con una batería conectada a un bombillo, entonces el ohmmetro es el que me cerraría el circuito, el amperímetro. En el voltaje, entonces el voltaje es conocido como tensión eléctrica, es el potencial eléctrico capaz de hacer circular cargas eléctricas en un circuito. Entonces aquí estamos viendo también energizado en una componente y ya se mide de frente al componente como tal. Hay unos prefijos que se conocen los prefijos de ingeniería que son fundamentales para todas las medidas. Entonces tenemos los prefijos 10 a la 12 que es tera, que es equivalente a la letra T mayúscula y es equivalente a 1 y 12 ceros seguidos, o sea, 1 billón para nosotros. Giga 10 a la 9, G mayúscula sería como 1000 millones para nosotros. Hay que tener en cuenta que para Estados Unidos 1000 millones es 1 billón, que es algo diferente para nosotros en Latinoamérica. Mega se representa con la letra M, es equivalente a 1 millón. 10 a la 6, 10 a la 3 es kilo, se representa con la letra K, equivale a 1000, o sea, cada vez que aparezca la K es 1000. 10 a la menos 3 mili, letra M minúscula,
es como 1 dividido entre 1000, que nos da 0,01. Micro 10 a la menos 6 se representa con la letra U, es como 1 dividido entre 1.000.000, o sea 0,000001. Nano 10 a la menos 9 se representa con la letra N minúscula, es como 1 dividido entre 1.000.000.000 para nosotros, entonces sería 0,36780 y el 1. 10 a la menos 12 picos se representa con la letra P, entonces es como 1 dividido entre 1 billón, o sea 1 y 12 ceros, entonces encontraríamos 0,3691011 ceros y seguido el 1. Estos son los prefijos fundamentales para la medida. Ahora vamos a tener en cuenta lo que son las leyes de Kirchhoff. Las leyes de Kirchhoff las tenemos en cuenta para determinar los elementos si son en serie o en paralelo. Entonces, por lo tanto, hay dos leyes de Kirchhoff. Una, la ley de tensión de Kirchhoff o ley de voltajes de Kirchhoff, que se aplica para circuitos en serie, cuando tengo un elemento conectado al otro. Aquí tenemos la G representada por el generador o la batería o la fuente y las resistencias. Entonces tenemos que aquí se aplica la ley que los voltajes de entrada, que siempre me los dan las fuentes, las baterías, es igual a la suma de los voltajes de salida que me consumen cada uno de esos elementos. Aquí hay que partir de un concepto, que la corriente es la misma, o sea, en un circuito serie la corriente es igual y lo que nos varía, nos da el valor diferente, es el voltaje en cada componente. Si aplicamos ley de Ohm, teniendo en cuenta que la corriente es la misma y reemplazando V es igual a I sobre I por R, cancelamos la I, entonces nos queda que la resistencia total es equivalente a la suma de las resistencias que conforman esa serie. En el otro lado estamos viendo entonces la ley de corrientes de Kirchhoff. Se aplica cuando son los circuitos en paralelo, o sea, frente a frente. Si yo mido con el voltímetro, entonces de acuerdo al generador voy a ver que el voltaje siempre va a ser el mismo. Entonces aquí ¿qué tenemos? ¿Qué es lo que nos va a variar? La corriente. Entonces la fórmula para la ley de corrientes de Kirchhoff, ¿qué nos quiere decir? Que la corriente de entrada es igual, o sea, que nos da por el generador, es igual a la suma de las corrientes que se consumiría cada elemento. Y para determinar la resistencia equivalente, entonces sería el inverso de 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3, como vemos aquí en la fórmula. Ya para ir finalizando, vamos a tener en cuenta unos elementos para el análisis de circuitos, y esto es más para aplicaciones eléctricas. Entonces, un factor importante a tener en cuenta es analizar circuitos, es que en las instalaciones eléctricas residenciales, o sea, en nuestras casas, los elementos se conectan en paralelo. Para conocer el valor de intensidad que maneja un circuito es importante, ya que con base a esto se determina el calibre del conductor, o sea, el cable que debe ser utilizado para conectar nuestras instalaciones eléctricas. Entonces, los calibres, de acuerdo al número de calibre, la capacidad de corriente que tenemos. Un número 16 da de 10 a 15 amperios, el 14 de 15 a 25, el 12 de 25 a 40, el 10 de 40 a 50 amperios y el número 8 de 50 a 60 amperios. Y para protegernos, generalmente utilizamos un breaker o taco que comercialmente vienen de 15, 20, 30, 40 o 50 amperios. Y como manipulamos estas variables eléctricas, hay que tener en cuenta los riesgos que vamos a tener asociados a ellos. Para prevenir que un accidente consiste en un suceso ya ocurrido inesperado de forma instantánea que causa daños físicos, materiales o afecta la integridad del ser humano. Y el riesgo es una situación que aún no ha ocurrido y al desarrollar alguna actividad tenemos posibilidad de tener un accidente. Los riesgos eléctricos, entonces vamos a tener en cuenta que existen unos tipos de riesgos eléctricos, sean por contacto directo, por contacto indirecto, o un arco eléctrico, cortocircuito, descarga atmosférica, sobrecarga o electrostática. Entonces, los elementos que nos dan las bases para tener seguridad en las instalaciones eléctricas, tenemos el RETI, que es el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas, donde podemos determinar ahí un análisis de riesgo eléctrico y hay unos requisitos para las instalaciones de uso final, o sea, las que tenemos ya en nuestras residencias. Hay unos efectos fisiológicos que nos da la electricidad
y esa la determina por la clasificación de accidentes por zona, niveles de corriente, secuelas de contacto eléctrico y la impedancia del cuerpo eléctrico. Todo eso son temas que tienen que ver con la seguridad en las instalaciones. La normatividad en instalaciones eléctricas entonces está dada por la Comisión de Electrotecnia Nacional, por sus siglas CEI, o lo encontramos IEC por siglas en inglés, y es una organización de normalización de los campos eléctrico, electrónico y tecnologías relacionadas. Hay numerosas normas que se desarrollan conjuntamente con la ISO, que es la Organización de Estándares Internacionales, y entonces hay unas normas que se llaman ISO IEC, que combinan las de las organizaciones de estándares internacionales y la de la Comisión Electrotécnica Internacional. Entonces el RETIE es algo que nos da cumplimiento obligatorio, es el reglamento técnico para instalaciones eléctricas, contempla obligaciones y responsabilidades de todos los actores involucrados en los procesos de generación, transmisión, distribución, transformación y uso final de la energía eléctrica. Esa es obligatoria a partir del 30 de abril de 2005 y este se encuentra vigente. Y en Colombia tenemos lo que se conoce como el Código Eléctrico Colombiano, que está asociado a una norma técnica colombiana conocida como la NTC 2050, que es de cumplimiento voluntario y salió desde el 25 de noviembre de 1998. Entonces muchos elementos de este RETIE siempre nos van a remitir al Código Eléctrico Colombiano. Entonces, entre los riesgos eléctricos, aquí vamos a socializar los arcos eléctricos. Se dan por malos contactos, cortocircuitos, aperturas de interruptores con carga, apertura o cierre de seccionadores. Las medidas de protección es utilizar materiales envolventes, resistentes a arcos y mantener la distancia de seguridad, usar gafas de protección con rayos ultravioleta. Otro es la ausencia de electricidad. Las posibles causas en un apagón o corte del servicio, no disponer de un sistema interrumpido de potencia o UPS, no tener planta de emergencia, no tener transferencia. Las medidas de protección son disponer de sistemas interrumpidos de potencia y de plantas de emergencia con transferencia automática. Otro es el contacto eléctrico con partes energizadas, como lo vemos cuando vamos a cambiar un bombillo. Entonces, las posibles causas son negligencia de técnicos o inexperiencia de los no técnicos, medidas de protección, las distancias de seguridad, la interposición de obstáculos, el aislamiento o recubrimiento de partes activas, la utilización de interruptores diferenciales, elementos de protección personal, puesta a tierra y probar la ausencia de. En cuanto al contacto eléctrico, entonces, por ejemplo, está energizada la lavadora, como vemos aquí en la gráfica. Entonces pueden ser dados por fallas de aislamiento, de mal mantenimiento o falta de un conductor de puesta a tierra. Para protegernos debemos separar los circuitos, el uso de muy baja tensión a distancias de seguridad y conexiones de equipo potenciales, sistema de puesta a tierra, interruptores diferenciales, mantenimiento preventivo y correctivo. Los rayos. Las causas que nos dan es fallas en el diseño, la construcción, operación, mantenimiento del sistema de protección. Entonces la medida de precaución es utilizar pararrayos, bajantes, puesta a tierra, apantallamiento, la topología de cableados y además suspender las actividades de alto riesgo cuando se tenga personal aire libre. O sea, cuando llega descarga atmosférica, lo mejor es desconectar. También tenemos el riesgo asociado a la sobrecarga. Posibles causas: superar los límites nominales de los equipos o conductores con instalaciones flojas. Entonces debemos de tener interruptores automáticos con relés de sobrecarga, interruptores automáticos asociados con cortacircuitos, fusibles y tener un dimensionamiento adecuado de los conectores y los equipos. Para el riesgo de cortocircuito encontramos que se da por fallas de aislamiento, impericia del personal que manipula las instalaciones, vientos fuertes, choques con estructuras que soportan conductores energizados, daños de soportes de partes energizadas. Aquí entonces debemos de usar fusibles, interruptores automáticos, uso de soportes con buen aislamiento, revisar que los soportes resistan esfuerzos mecánicos. El riesgo de sobretensión de paso de contacto, que son corrientes de falla a tierra, rayos, fallas de aislamiento, deficiencias de puesta a tierra, violación de áreas restringidas. Para eso debemos de tener interconexión de puesta a tierra para que permanezca el mismo potencial.
instalar puestas de tierra de baja resistencia y largos dispositivos que se puedan energizar sujetos al contacto de personas y la señalización. Ya finalizando, entonces vamos a tener en cuenta 10 formas para que se produzcan cortocircuitos. Entonces, 1. Amarres, empalmes, derivaciones o uniones defectuosas. 2. Sobrecargas en los conductores por conexión de aparatos de gran consumo eléctrico. 3. Utilización de accesorios de baja calidad, conocidos como clones. 4. Conexiones erróneas en la ampliación de instalaciones eléctricas. 5. La realización de actos intencionales o accidentes en contactos. 6. Baja calidad de los conductores eléctricos. 7. Conexión de aparatos de consumo eléctrico con mal funcionamiento. 8. Esta no es una causa de cortocircuitos, pero sí influye que la colocación o reemplazo de fusibles o pastillas termomagnéticas de mayor capacidad a la que se necesita realmente en el interruptor de seguridad y en el centro de carga. Entre más ajustado esté el fusible o la pastilla termomagnética a la instalación eléctrica, la respuesta a un cortocircuito será más rápida, y esto evitará que los aparatos conectados estén mucho tiempo expuestos y puedan sufrir daños. 9. Las reparaciones temporales tipo parches en toda instalación. Y 10. General, actos inseguros cuando se trabaja con electricidad. Las recomendaciones para tener una instalación eléctrica segura es la confiabilidad en la instalación eléctrica debe estar dotada de 3 parámetros. Un buen diseño, el uso de mano de obra calificada y certificada al momento de realizar la instalación y el uso de materiales adecuados y de calidad garantizada. El deterioro de los elementos que lo conforman, el envejecimiento natural de los elementos que la conforman y el incremento de la carga eléctrica en nuestra instalación. Una vida útil en la instalación eléctrica son 20 años. Muchas gracias. Mi nombre es Rubén Darío Cárdenas Espinosa y espero que haya sido de gran apoyo estos elementos y conceptos básicos de circuitos eléctricos. Que tengan un excelente día. Aquí están mis datos de contacto. Dios los bendiga.